Buenos días, gracias Graciela por tus palabras y por la invitación. Y en realidad, sí, voy a buscar esto para pasar los diapositivos. Gracias, muy amable. Mi tarea es repensar los desafíos que tenemos los médicos en diferentes instancias de la vida profesional, y he decidido encarar esto en tres aspectos: el proceso de formación profesional, el marco en el que nos desempeñamos y por supuesto el acto médico en sí. Y no podemos no empezar con el proceso de formación médica, porque si bien esto excede los objetivos de esta charla por la complejidad y los diferentes aspectos que encara, es indudable que desde el comienzo de la formación de nuestra vida profesional, tanto en el grado como en el posgrado y en el desarrollo de nuestras especialidades, hay una influencia decisiva de las experiencias docentes a las cuales nos enfrentamos curricularmente. El diseño curricular, los objetivos y propósitos de la formación, yo diría las posibilidades de fomentar un desarrollo continuo y profesional, no solamente por las instancias académicas, sino por los lugares de trabajo, son hechos que son obligatorios en la conducta que vive un profesional día a día para poder mejorar. Y por supuesto está el proceso de certificación y recertificación. No quiero abundar en esto, pero yo hace más de 45 años que me recibí. Y la realidad sigue siendo la misma. Uno recibe el título de la Facultad de Medicina de médico y al día siguiente sale y puede hacer con el título atender pacientes y trabajar donde uno lo desee, si se lo permiten. Han pasado 45 años de esto. Tomemos conciencia simplemente del tiempo que ha pasado y de esta realidad, y vemos cómo es todavía tolerable que el desempeño del ejercicio profesional se dé en este marco. De la misma manera, cuando hablamos de formación médica, sigue siendo todavía como algo que en muchas áreas es tomado como un hobby, como una actividad que genera placer y uno lo hace por altruismo, sin ningún otro nivel de profesionalización. Y en realidad, la formación médica implica en las diferentes instancias una supervisión continua del trabajo que el profesional que se está formando está desarrollando y una capacidad para ser evaluado y evaluar en condiciones apropiadas lo que se está enseñando y de cómo se está formando. Considerando todo esto, tomemos conciencia de que arrancamos profesionalmente con un déficit de formación que arrastraremos a lo largo de la vida en forma considerable. Algunos se sentirán afortunados por haber tenido instancias superadoras en su vida profesional, pero la mayoría del proceso de formación en el marco de la medicina tiene falencias muy marcadas en estos aspectos. Cuando hablamos de desafíos actuales en el ejercicio de la profesión, podemos tomarlo desde muchos ámbitos. En realidad, yo me voy a referir específicamente a los últimos: derechos de los pacientes, cambios en las expectativas de la población y cambios en las condiciones del ejercicio profesional, porque son las cosas que en el día a día más nos preocupan o afectan al comportamiento del médico y en general. Seamos conscientes de todas maneras que, y esto tiene que ver también con la formación médica, que nuestra profesión ha cambiado muchísimo en los últimos 30, 40 años. Y este cambio tiene que estar acompañado de nuevos desafíos también en lo que son los paradigmas docentes, lo que queremos enseñar y cómo lo debemos enseñar. Es claro que los pacientes de hoy son conscientes, porque así lo han promovido el desarrollo de los medios de comunicación y la difusión por las redes sociales, de que ellos tienen derechos a una buena atención médica
y plantean con diferentes niveles de exigencia este derecho al acceso, a la buena calidad en la atención y en recibir un trato privado, confidencial, respetuoso, que asegure lo que acá está expresado. Y es más, todavía esto no se ha expresado en términos colectivos o amplios en la sociedad, pero cada vez va a ser más evidente que el reclamo hacia los hospitales seguros y a los cuidados que se realizan en las instituciones respecto al paciente y al riesgo de producir daño en el paciente va a ser una etapa que vendrá como llegaron otras y que también van a implicar una nueva situación, digamos, de desafío para la vida profesional. Junto con estos derechos que se reclaman y este conocimiento de que existen diferentes niveles de atención y de calidad de atención, aparecen reclamos cuando estos no son satisfechos, y estos reclamos se expresan de diferentes maneras. Muchas de estas formas de expresión van a afectar la relación médico-paciente y lo tocaremos después. Pero yo quisiera plantear que independientemente de lo que es la relación médica-paciente, las instituciones que atienden pacientes tienen que estar preparadas para facilitar el acceso a la demanda desde todo punto de vista, no solamente con la facilidad para conseguir turnos, sino con la posibilidad de que estos turnos se den en términos médicos apropiados, sino que puedan darle al paciente un espacio diferente al que ocupó históricamente. ¿Qué quiere decir con esto? Yo lo que quiero transmitir es que el paciente actualmente desea participar en la toma de decisiones, exige participar en la toma de decisiones cuando está capacitado para transmitirlo. Muchas veces en la relación médico-paciente hay situaciones culturales que implican ciertas desigualdades y esta expresión no se hace tan directa, pero de todas maneras es percibido luego cuando salen de la consulta en el ámbito social, en el ámbito familiar, la cuestión que el médico hoy en día ha perdido credibilidad desde el punto de vista de la opinión máxima y autorizada que se tenía en otros momentos de la profesión. Por otro lado, cuando transmito que la relación es flexible actualmente, es que los pacientes se han acostumbrado a la elección del médico a través de parámetros diferentes a los que se usaron históricamente. Es cierto, los que elegían médicos era un porcentaje minoritario de la población, muchos no podían elegir médicos, se iban a donde se los atendiera. Pero en este proceso, esa persona cuando atendía tenía una individualidad y había una fidelidad a la relación con ese doctor que me atendía, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Hoy en día la relación es mucho más flexible, son muchos los prestadores de salud, las famosas cartillas facilitan la comodidad del paciente que se traslada con él el médico de acuerdo a sus movimientos de vida. No hay una relación estrecha, histórica, como existió anteriormente. Así como los pacientes, con su conocimiento de los derechos y el ejercicio de estos derechos y la expresión de sus reclamos, han modificado el campo desde el lado de la demanda, nosotros como profesionales de salud también hemos tenido que adaptarnos a un proceso que gradualmente nos llevó a una relación diferente de trabajo laboral. La relación tradicional del modelo médico hegemónico ya prácticamente no existe. Los médicos trabajan en varias instituciones muchas veces, ya lo veremos luego, y estas instituciones en algunos casos ya se han transformado en mega organizaciones que son las responsables directas de la relación con los pacientes, y el médico es un elemento más que acompaña a esa relación, pero la fidelidad del paciente es a través justamente de la institución o de las organizaciones de este tipo. Hace pocos días vi
una propaganda a propósito del Mundial de Fútbol, en donde una importante compañía aseguradora de salud facilitaba su propaganda ofreciéndole al paciente que por video chat en cualquier lugar del mundo consultara por teléfono el problema que tenía y el médico le iba a responder dentro de los 10 minutos por video chat cuál era la solución de este problema. Digamos, esta es una manera de verlo. Por supuesto que no podemos no incluir, y después lo retomaremos, el tema de la insatisfacción laboral. En realidad no es solo económica. También es cierto que todos estos cambios, más el desarrollo propio de la profesión, generan mayores exigencias profesionales. Muchas veces acá nos podemos entender cuando decimos que comparadas con otras profesiones en donde es necesario un esfuerzo de capacitación continua menor, el profesional médico tiene la necesidad de estar en una actividad permanente de capacitación y de información que le genera una exigencia adicional. Para ubicarnos en este tema, estamos hablando de que esto es una cosa que lleva ya 2 décadas de desarrollo, seguramente, y probablemente más de 2 décadas. Ya en el año 2006, en la Universidad de Buenos Aires se hizo una investigación que Clarín la reprodujo, en donde están mostrando que en 3 hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires había un porcentaje altísimo de médicos que estaban transmitiendo insatisfacción con diferentes elementos a través de su ejercicio profesional. Esto no es solamente propio o exclusivo de la ciudad de Buenos Aires o de la República Argentina. En el 2005, los médicos se sentían sumamente insatisfechos y asediados, no solamente por la población en sus reclamos, sino por el Estado, que implementaban medidas de control y aún buscaban alternativas de atención por fuera del profesional médico para resolver instancias del primer nivel. La descripción era de que nunca los médicos habían recibido una actitud tan crítica por parte del Estado. En este contexto, el Colegio Real de Médicos convoca un grupo de trabajo que producen un dictamen, y en ese dictamen sostienen que para empezar a arrancar de nuevo en una situación de mayor profesionalización de la medicina, así se denominaba, había que empezar por la formación médica y una redefinición de lo que es el profesionalismo médico a partir del proceso de formación y evaluación de competencias. Esto implica finalmente que hay un nivel de insatisfacción en el ámbito de la salud, tanto de pacientes, del equipo de salud y de instituciones respecto a nuestro trabajo cotidiano. En este contexto, la Sociedad Argentina de Pediatría en el año 2006 encaró este problema del ejercicio profesional y lo encaró en la década del 90 y desde un comienzo inicial de tomar el tema en presentaciones en congresos o de generar grupos de análisis y de reflexión a propósito del tema, se realizaron 2 encuestas, las más importantes, la del 2011 que se hizo en conjunto con UNICEF, y en esta encuesta sobre 1.144 entrevistados, de los cuales 84% eran pediatras clínicos, representando muy linealmente la segmentación en cuanto a clínicos y especialistas que tienen los socios de la Sociedad de Pediatría, y esta siendo una muestra realmente representativa. Un tercio de los colegas trabajaban en 3 o más lugares en el momento de la encuesta. Un tercio de los colegas tenían relación laboral informal, es decir, que no tenían los niveles asociados al beneficio social de las vacaciones, licencias por enfermedad, pagos de jubilación, etcétera, y más de un tercio trabajaban un nivel de horas superiores a las 40-45 horas semanales. Si bien el nivel de satisfacción estaba medianamente aceptable, era claramente inferior en las mujeres respecto a los varones. Y cuando se le pidió que puntuaran de 1 a 10 aquellos factores que generan satisfacción,
el elemento que más satisfacción generaban a los colegas fue el clima de trabajo y el reconocimiento de pares. En la otra instancia, los que menos generaban satisfacción era la remuneración salarial y la disponibilidad de recursos humanos en las instituciones, con lo que esto expresaba de sobrecarga de trabajo. En este contexto desfavorable de mayor demanda de eficiencia, menor reconocimiento social y formación insuficiente con estructuras institucionales deterioradas y honorarios profesionales insuficientes, el médico se encontró con dos situaciones que le generaron más debilidad. Una de su capacidad de conocimiento, que fue el desarrollo biotecnológico. Realmente un médico era dominador de su materia en una instancia muy fuerte, a través de sus estudios, de su conocimiento y de su experiencia aplicada a la asistencia. El desarrollo biotecnológico lo hizo muy dependiente de conocimientos que generaban nuevos recursos para las asistencias y o el tratamiento por fuera de sus propias capacidades. Aparte de esto, se dio el concepto o el término de litigiosidad en cuanto a situaciones de riesgos en donde, especialmente para ciertas disciplinas, ciertas especialidades médicas, el ejercicio de la profesión implicaba un riesgo real en función de la litigiosidad. Graciela Damilano expresó en su introducción el concepto de humanismo como un valor a rescatar en todas las instancias, y también es claro que en este contexto desfavorable debemos reconocer que nuestro nivel de trabajo cotidiano, por lo menos en cuanto a lo que se hace a la demanda básica, que es la mayoritaria, consultas cada 15 minutos, en boxes de 3 metros por 3 metros, con paredes intermedias de 2 metros de altura y que se transmiten con lo que está pasando en el box de al lado, han generado una relación mucho más fría, impersonal en la relación médica, y esto es algo de lo que nos tenemos que hacer cargo porque nos está desvirtuando nuestro rol profesional. El resultado de todo esto es que se dan fallas básicas de cuidados apropiados y provisión de cuidados innecesarios. A veces uno piensa en las situaciones extremas, y yo creo que hay que pensarlo al revés, en las situaciones más cotidianas. No sé, en el niño que tiene una otitis media, que tiene una bronquiolitis, y es probable que de la guardia salga con el concepto de que lo más importante es tener un saturómetro en casa y vaya a la farmacia que está enfrente del sanatorio a comprar el saturómetro para llevarlo a la casa y controlar la saturación de oxígeno, porque es el valor sensible que decide si el chico está mejor o está peor. Y esto no es así. Y esto pasa todos los días, sin pensar en las situaciones vinculadas a las asistencias de pacientes crónicos que van aumentando progresivamente por el desarrollo del cuidado médico, y las alternativas de tratamiento que se ofrecen a ellos en forma cotidiana y habitual. Bueno, estas situaciones generan frustración importante, pero no solamente en los pacientes, sino también en el equipo médico. Yo no voy a hablar acá de lo que es el desgaste profesional, porque todos los conocemos, pero claramente un porcentaje de médicos, especialmente aquellos que están en etapas de formación, son afectados por este desgaste profesional, y esta afectación tiene relación bastante directa con algunos factores. Muchos empleos, trabajos en áreas críticas, muchas guardias, poco tiempo libre, futuro incierto, son los elementos que se han marcado como dominadores de esta situación. Pero no son los únicos ni son exclusivos. En este contexto, los médicos jóvenes están mirando distinto la profesión. Aparecen necesidades desde otro ángulo.
En mi experiencia como director de docencia del Garrahan en los últimos 10 años, un porcentaje muy alto de residentes, de jefes de residentes, cuando terminaban la jefatura, yo habitualmente me reunía con ellos en el mes de febrero para saber qué iban a hacer de su vida profesional y qué intereses tenían, planteaban la necesidad de recuperar el tiempo libre como cosa prioritaria. Algunos con expresiones inconcebibles para nuestra época de médicos. Me voy a tomar un año sabático, esto uno no lo puede entender, pero bueno, no los engañen, lo decían. Y otros planteándolo en términos de utilizar o de desarrollar la profesión hacia áreas de menores exigencias físicas o de menores exigencias o de mayor retribución económica. Este es un hecho que se está dando. Los últimos 3 años, no hablo de estos 3 porque yo me jubilé del hospital hace ya 4 años, pero en los últimos 3 años que yo estuve en la dirección de docencia, hubo cupos libres en la residencia de neonatología en todas las residencias buenas de la capital federal, digamos, sin estar comentando el resto, digamos. Es como que esta situación se estaba visualizando claramente ya en ese momento. Lo de las mujeres en la profesión no es un inconveniente, lo marco acá. Al contrario, tal vez la están endulzando, queriendo o no queriendo, pero es indudable que la profesión se ha feminizado. Este trabajo de Andrés de Gomila, de ya hace unos años, de Archivos Argentinos de Pediatría, muestra lo que pasó en Córdoba, tomando 2 periodos, 69-77 con la relación 4-6 y 86-2001 que era 8.5 a 1.5. En realidad, todos los años del Garrahan donde yo fui director de docencia, la relación era 8.5 a 1.5 a favor de la mujer en la residencia del Garrahan. Con lo cual, esto es cierto. Esto también tiene que ver con la participación científica. Fernando Ferrer y Paula Otero publicaron hace 10 años en Archivos que analizando 3 revistas importantes, las más importantes de América del Sur, pediátricas, Archivos, el Journal Pediátrico de Brasil, la Revista Chilena de Pediatría, la participación de la mujer se incrementó del 38% en 1985 al 48% en el 2005. Y esto se dio tanto para el primero como para el último autor, con una tendencia menor para el último. Sin embargo, es indudable que la presencia de la mujer no solamente está en número, sino en calidad en cuanto a los niveles de representación y aún de conducción. Actualmente en el Hospital Garrahan hay 6 directoras mujeres en su máximo nivel de conducción, incluyendo a la directora médica ejecutiva, para ubicarnos en este concepto, ¿no? Bueno, para finalizar, queda tal vez lo más importante, digamos, que es para lo que nosotros somos médicos, que es atender a los pacientes. Y el acto médico está inmerso en todo este contexto que hemos charlado, tanto de lo que nosotros aspiramos y sentimos como de lo que la paciente y la familia espera. Creo que estamos todos de acuerdo en que tiene que haber requisitos básicos del acto médico y que esos requisitos en general están en el conocimiento real y en la aplicación real de nuestra profesión. Sin embargo, para que esto se genere, hace falta una serie de condiciones que no siempre son cumplidas. En relación a la paciente, su familia y su entorno, ya hablamos que uno de los problemas es que la consulta médica es una consulta que se ha masificado, ha perdido individualidad y en realidad lo que se buscan son resultados.
Aparecen situaciones enojosas vinculadas a las frustraciones por trabas burocráticas, porque hay que pedir turno. No me refiero al hospital público con pedir turno cada 6 meses. Llamemos por teléfono a cualquiera de los sistemas de seguros de prepago que tenemos en la capital federal, lo que somos privilegiados, y veremos cuándo nos dan un turno para que nos atiendan. Estoy hablando porque a veces sigue en nuestra cabeza pensando que hay un sector de la población que está salvado de estos problemas y que el otro es... No, esto tiene que ver con todos nosotros. Esta es una situación que nos abarca y nos incluye a todos. Hay muchas expectativas por los resultados y está bien que así fuere. Charlábamos antes de empezar la charla con el doctor Papendi sobre resultados en nuestras especialidades y profesiones. La medicina, la comunicación social, nosotros mismos hemos generado la ilusión de que es mucho más fácil tratar a los problemas de salud ahora que hace 20 años atrás. Y de hecho, se ha hecho más fácil tratar algunos de los problemas de salud que hace 20 años atrás, pero no todos. Y muchos de ellos siguen estando en una etapa en donde la incertidumbre, de la que hablaremos luego, más el arte médico de acompañar al paciente que no tiene solución inmediata para su problema, es algo que también nos incumbe, pero la familia tiene que poder aceptarlo. Cuando hablo de poco tiempo disponible y de comunicación pobre, tampoco no me refiero a un tema cultural. En un consultorio de la capital federal de clase media, media alta o clase alta, con honorarios que se pagan directamente al profesional, muchas veces el paciente llega con poco tiempo para la consulta, porque tiene muchas ocupaciones aparte de la consulta médica. La consulta médica es una más de las otras ocupaciones que tenían esa tarde. Y esto es un cambio cultural. No está dispuesto a perderse una hora en la sala de espera porque no se lo atendió inmediatamente, o si se la tuvo que perder, llega en malas condiciones y no está dispuesto a hablar mucho de lo que le pasa, lo que le preocupa. Lo que transmite simplemente la solución al problema que está expresando en 5 palabras o en 5 frases. Entonces, esta pobre comunicación, no hablemos de actitudes agresivas que también existen, los que hacen guardia en los hospitales públicos cada vez más expresan situaciones de insatisfacción y de frustración y de angustia por violencia verbal y violencia física, en algunos casos en las guardias, especialmente en estas épocas del año, con las guardias muy tapadas por las epidemias de enfermedades virales respiratorias. Desde el punto de vista del médico, en realidad hay poco tiempo para la consulta. En general el médico no dispone del tiempo que desea por todo lo que son las citaciones. Este es un tema que lo pienso yo, honestamente no lo encontré escrito, pero yo veo que el médico cada vez más se forma como bombero. El tema de los residentes y entrar a la vanguardia y ver 20.000 papeles pegados, sobre todo, de cómo recolectar moco para estudios de secreciones nasofaringia, para estudio virológico, hasta diferentes checklists para hacer esto, lo otro, al cual nosotros recurrimos para asegurarnos que se hagan las cosas bien. Ojo que esto también le genera una actitud de menor individualidad al médico y de menor necesidad de chequear él lo que está pasando con el paciente. Hay una excesiva subordinación del médico a procesos que están indicados en formas fijas en las prácticas asistenciales. Finalmente, esto no es tan así como lo conté. Mi intención es conmovernos por esto que conté. La vida profesional es gratificante, vale la pena trabajar de médico y es muy importante que lo hagamos bien. Pero es una mirada que es necesario tener, porque tenemos que tener en un espacio de nuestra cabeza y de nuestros lugares de trabajo la posibilidad de incluir esta problemática. Claramente esta situación existe y puede derivar en función de muchos acontecimientos históricos en situaciones más o menos graves. Me parece que tenemos que respetar
nuestro derecho a ejercer bien la profesión y también tenemos que someternos a nuestra profesión ejerciendo con el mayor humanismo posible. Gracias.